Hola chicos, vamos a hacer eh, la primera parte de Inventor ahorita, la parte de introducción. Obviamente no puedes comenzar a hacer Inventor si es que no tienes el programa. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Normalmente tú solo buscas Inventor educacional, ¿verdad? Y la primera página que te sale es la misma de Autodesk. Acá solamente inicia sesión con tu cuenta educacional. Si es que no te has creado una cuenta de Autodesk, la creas con tu cuenta institucional. Inicia sesión y te va a aparecer ese mensaje diciendo, genial, estás confirmado. A veces te pide un poco más de confirmación, más que el correo institucional, pero normalmente solo te piden subir alguna imagen que podría ser alguna captura de pantalla de tu campus o tu propio carnet universitario, OTI. Entonces, una vez que estás confirmado, ya puedes descargar absolutamente toda la librería de software que te ofrece Autodesk. Claro, en su versión institucional, de las cuales se encuentra Inventor Profesional. El Inventor Profesional lo descargas, lo instalas como cualquier otro programa, siguiente, siguiente, siguiente y listo. Es un poco pesado el programa por la parte de las librerías que tiene, las librerías de materiales, la librería de formas, etcétera, y de normas. Pero si es que pueden, recomiendo que lo suban a su disco C, eh, porque eso acelera muchísimo el programa. Si es que igual si no tienen espacio en el disco C, que debería ser un disco sólido, lo pueden meter en su disco duro normal, pero sí tengan en cuenta de que va a ser un poco más lento de lo habitual. De todas formas, el programa es más, usa más tu CPU que tu RAM, que tu disco en sí, así que eh, yo cuando comencé a usar Inventor usaba una i3 de séptima generación, así que por ese lado no hay nada de problemas. Así que bueno, una vez que instalan el programa, cuando lo abren les va a salir de esa forma. No exactamente los colores yo lo he modificado para que sea más oscuro, pero ah, le va a salir de esta forma el programa. Lo primero que tenemos que hacer es configurar el proyecto inicial que vamos a usar. Por defecto, el proyecto default lo tiene creado el propio Inventor, que está dentro del C, USIC, Public, Autodesk, bla, 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 bla. Es una buena base para empezar a hacer como que proyectos chiquitos, alguna pieza que quieras practicar, etcétera. Pero lo ideal cuando ya hagas proyectos más grandes y quieres tener un poco más organizado, crear un proyecto individual para ese sistema. Entonces, vamos a crear un proyecto. Acá arriba a la izquierda, se ve mi mouse, ¿verdad? Espero que sí. Acá arriba a la izquierda, en la parte de Projects, le damos clic, nos va a salir todos los proyectos que tenemos abiertos. En este caso podemos crear un nuevo proyecto. Te dan dos opciones, Single User Project y Vault Project. Vault Project es más con Autodesk Vault. Es como un Google Drive, pero de propio Autodesk. No se suele usar a menos que sean empresariales, así que Single User. Y acá te va a dejar poner el nombre del proyecto y el lugar donde lo quieres guardar. En este caso, no sé, algo genérico, le voy a poner taller. Se va a guardar en esta carpeta y se va a crear el archivo del proyecto. Al darle Next nos va a pedir seleccionar algunas librerías. Si es que ya lo instalamos con las librerías del mismo Autodesk, o sea, no hemos modificado nada, esto deberías dejarlo como está, esté lo que esté. Si no, no importa mucho en la verdad, no suelen haber problemas por esto, pero si está vacío, no se alerte. Y terminar. Y acá abajo se crea el proyecto. El Inventor solo puede tener un proyecto activo a la vez y es el que tiene el check al costado. Y puedes cambiar fácilmente de proyecto haciéndole doble clic a cada uno. No deberíamos tres. Ya bueno, entonces podemos hacerle doble clic en nuestro proyecto llamado taller. Ahora, para lo que sigue vamos a tener que hacer algunos cambios en la configuración del proyecto para que todo y absolutamente todo lo que hagamos se concentre en la carpeta del proyecto. El primer cambio que tenemos que hacer, que es importante, la librería de estilos la tenemos que cambiar de solo lectura a lectura y escritura.
¿Cómo hacemos esto? Le hacemos clic derecho y podemos seleccionar el cambio. El segundo cambio y el más importante es dentro de Folder Options, Content Center Files, que es la carpeta de librerías. Vamos a clic derecho, editar, y vamos a seleccionar la carpeta, vamos a crear una carpeta llamada librería dentro de nuestra carpeta de proyecto. En este caso, para hacerlo más sencillo, la carpeta de proyecto puede ser accedida fácilmente con un // y podemos terminar escribiendo librería. Eso me lo he escrito librería. El // es la carpeta donde está el proyecto y esta es la nueva carpeta que vamos a crear. Entonces le doy enter y guardar. Si es que nos vamos a la carpeta del proyecto, nos damos cuenta que se creó automáticamente la carpeta acá librería. Entonces con esos dos cambios, guardar, aplicar y chévere. Nos damos cuenta que el check está en la parte del taller, ya podemos comenzar a trabajar en Inventor. Primero tenemos que saber cómo funciona Inventor. Si es que nunca lo han usado antes, es un programa de simulación y diseño en 3D. ¿Cómo llegamos a hacer el modelado en 3D? Es a partir de un mapa 2D, donde extrudimos el elemento para hacer elementos 3D. Esto de forma práctica es, por ejemplo, en un plano 2D podemos dibujar un cuadrado, del cual podemos extrudir en el plano tridimensional y crear un elemento 3D, el mejor cubo de la vida, by the way. Y es así como normalmente se trabaja en Inventor. Un sketch o un plano o un dibujo en 2D y luego extruir para que tome la forma. En este caso vamos a hacer todas las funcionalidades de Inventor, o la mayoría de ellas que se usan alrededor de la carrera, en un problema práctico. Vamos a hacer esta piecita de acá. La forma en la que evaluamos cómo hacer esta piecita de acá va a ser en algunos ciertos pasos. Primero tenemos que fijarnos si la figura es simétrica o no. Sí, a partir de este medio, bueno, acá se puede dibujar, ¿no? No, es firmar. Close. ¿No? Ok. No tengo idea dónde está eso. Pero bueno, a partir de esta línea, de este eje, todo es simétrico para la parte de la izquierda y la derecha. Inventor nos da la facilidad de hacer un lado y luego hacerle como que un espejo para que se haga el otro lado. Lo segundo que tenemos que fijarnos es de dónde comenzamos, cómo vamos a avanzar en nuestro proyecto o en nuestra pieza. Analizando un poco esta pieza, podemos ver que la base, que es la que está acá al lado izquierdo, se puede realizar fácilmente, se puede hacer como primer paso fácilmente, como si nada de la parte de arriba estuviera, y se puede crear para tenerlo como, valga la redundancia, como base para todo el diseño de la pieza. Así que hacer la base es lo primero. De ahí hay una salida que va hacia arriba, donde hay un sistema cilíndrico que está con radio reducido. Como se ve este sistema, podemos hacerlo de varias formas. Podemos hacer el palo primero, es el primer paso. De ahí hacer uno de estos dos cilindros y complementarlo, ya sea añadiendo los cilindros más grandes o cortando el cilindro más pequeño. Vamos a hacer uno de los dos casos porque uno es más fácil que el otro a nivel introductorio. Y tercero, estas aletitas, que vemos que es lo último que tenemos que hacer porque uno está conectado a la base, que es lo primero que vamos a hacer, y está conectado al cilindro menor, que es lo último que hemos hablado. Entonces, tenemos primero la base, luego el tubo, bueno, la subida, luego las partes cilíndricas y por último las aletas. Vamos a hacer eso paso a paso en el propio Inventor. Para eso, primero tienen que tener sus plantillas. Las plantillas normalmente se les dan al inicio de cada curso. Normalmente no las suelen modificar, pero han habido algunas modificaciones a través de los años.
Entonces, normalmente donde están las plantillas o donde deberían guardarlas en el disco C, Users, Public Documents, Autodesk, Inventor, Templates. Acá yo tengo descargados dos, una de cuando yo aprendí Inventor y otra que es la que se usa ahora, que es el 2022. Las diferencias son totalmente mínimas, solo algunas cosas de diseño, de letras, de fuentes y de elementos extras que tienen. Pero lo que hay en cada uno de ellos es un montón de archivos que suelen ser similares entre los dos. Así que en este caso voy a usar el 2022, que es el actual. Una vez que tenemos las plantillas, ya podemos ir a nuestro programa, darle New, y nos va a abrir justo la ventana donde, la carpeta donde hemos guardado las plantillas, plantillas PUC 2022, y vamos a crear un objeto 3D. Tenemos dos opciones, un PUC MM y un Sheet Metal MM. Esto es para crear piezas en general y eso es para crear, ¿cómo se llama? Filos metálicos, no, planchas metálicas. Para hacer trabajo de plancha. En este caso es solo una pieza mecánica, así que vamos a seleccionar PUC milímetros IPT y le damos crear. Vamos a esperar un ratito que cargue todo. Nos va a salir un conflicto de estilos. Este es un warning nada más, entonces lo podemos dar OK y no va a afectar nada en absoluto de lo que vamos a hacer. Entonces, como ya mencioné, y lo voy a hacer lo voy a poner acá al costado. Vamos a comenzar haciendo la base. Seguimos el mismo paso, bueno, seguimos la misma teoría de antes. Vamos a crear un sketch en 2D, un dibujo en 2D. Vamos a seleccionar en qué plano queremos hacer ese dibujo. En este caso voy a seguir la misma convención que tiene la imagen. Entonces voy a hacerlo en el plano XY. Y nos va a transformar, o nos va a mostrar la vista en el plano 2D, donde podemos comenzar a dibujar. El reglamento o la forma en la que comenzamos a dibujar, en verdad, depende de cada uno. Pero se recomienda totalmente que sigan 3 pasos importantes. Primero, las líneas importantes, todo el trazado de líneas importantes. Segundo, realizar los constraints, que son las conexiones que tienen las líneas entre sí. Y cuarto, hacer las dimensiones de estas líneas. Y vamos a hacerlo pasito a pasito. Entonces, la primera línea que tenemos que hacer es la línea horizontal de acá, superior. Le vamos a dar X de longitud. No importa dónde está, no importa dónde va a estar. Como esta pieza, la base de acá también es simétrica, vamos a trabajar con esa simetría. Vamos a hacer solo la parte izquierda de la base y la vamos a duplicar al lado de la derecha. Así que nos estamos concentrando solo por ahora en la parte izquierda de la base. Entonces, primera línea horizontal, segunda línea. Acá nos damos cuenta que nuestro cursor o nuestro puntero se pone en verde, que significa que se está conectando el punto inicial con el punto final de esta línea. Bajamos. Y luego hay una línea que se va para abajo, donde se conecta con un arco de circunferencia. Aparte de líneas, podemos hacer círculos, donde puedo hacer un círculo X. Y listo. Estas partes están desconectadas por ahora sí, pero es como trazo inicial, está bien. Ahora que tenemos esto, vamos a tener que hacer nuestras líneas de construcción. Las líneas de construcción nos van a ayudar a direccionar bien dónde van las líneas. Lo único que está marcado inicialmente cuando es un sketch es el punto del centro, el eje y los ejes primarios. Entonces, del centro vamos a comenzar a hacer nuestras líneas de construcciones. ¿Qué es una línea de construcción? Es una línea normal, pero que va a estar punteada. Esta línea punteada, Inventor lo va a reconocer como no es parte de la pieza, pero es importante para determinar dimensiones y posiciones. Entonces, la primera línea que vamos a hacer es del centro al inicio de la línea.
vamos a hacer otra línea del centro a la intersección entre dos líneas y otra línea del centro al centro del círculo. Primero vamos a alinear estas líneas de construcción. Primero, esto debería ser completamente vertical. Entonces vamos a usar alguno de los constraints. Los constraints horizontal y vertical a veces son un poco engañosos, porque si se dan cuenta, acá horizontal debería ser en el eje Z y acá vertical debería ser en el eje Y. En este caso, si pongo, por ejemplo, vertical y paso el mouse por encima de la línea de construcción, se vuelve horizontal. No sé, cosas raras. Así que en vertical sí toma la acción que queremos hacer. Así que podemos transformarlo en vertical, tanto esta línea de construcción como esta línea de construcción. Y lo mismo, pero en horizontal con la otra. Segundo, esta línea tiene que llegar hasta el círculo. Segundo constraint de coincidencia. Vamos a hacer que este punto final de la línea coincida con el círculo. Y entonces, si movemos el tamaño del círculo, vemos que la línea lo sigue. Tercer constraint, esto debería ser tangente. Es decir, esta línea debería ser tangente con el círculo. Constraint de tangencia, el círculo con la línea. Y listo. Ahora cada vez que movemos el círculo se mueve también la línea, perfectamente tangente. Y ya podemos como que mover un poco estas cosas. Ahora, esta es la parte izquierda de la base. Vamos a tener que hacer la parte derecha. Pero hay una opción de patrones en Inventor. Una específicamente que se llama Mirror, que es una parte de espejo, donde vamos a tomar una línea que usamos como comillas, espejo, y que refleja todo lo de un lado hacia el otro lado. Bueno, no todo, lo que seleccionemos. Entonces, Mirror, 1, 2, 3. Vamos a seleccionar estas tres líneas que las queremos reflejar al otro lado. Mirror Line. Vamos a seleccionar una de nuestras líneas de construcciones verticales. Apply. Y vemos que está todo perfecto, que se ha duplicado perfectamente hacia el otro lado. Done. Entonces, como está perfectamente reflejado, todo cambio que hagamos en el lado izquierdo o en el lado derecho se va a reflejar automáticamente al otro. Por último, ya tenemos todo con constraints, ya tenemos todo bien alineado. Lo que nos falta son dimensiones. Yo suelo poner dimensiones en los lados donde dice el plano o la pieza de molde. Entonces, primero vamos a hacer esta línea horizontal. Según el plano, bueno, según la imagen, es de 76 milímetros. Entonces, dimensión de este punto a este punto tienen que haber 76 milímetros. Se hace gigante. Segundo, del punto de arriba hasta el punto donde hace el cambio son 36. Podemos seleccionar toda la línea para que esa línea tenga 36. Tercero, del punto del centro, desde acá, bueno ya, desde acá, hasta el centro del círculo, son 64. ¿Y qué nos falta para que eso esté totalmente definido? El radio de este círculo, que nos dan que es 16. Listo. Una vez que todas nuestras líneas se hayan vuelto blancas, significa que nuestro dibujo está totalmente restringido, que nada se puede mover y por lo tanto hemos terminado el dibujo en 2D. Hay una parte acá, esta parte de la circunferencia en verdad no es parte de la base, entonces podemos hacer algunas modificaciones. Acá en Modify Trim podemos eliminar esas partecitas que no son del círculo. Tenemos la base sin los agujeros, podemos terminar el sketch y tenemos nuestra imagen ya en un plano tridimensional. ¿Cómo pasamos del plano bidimensional al tridimensional? Haciendo una extrusión con el comando extrude. Cuando presionamos extrude, automáticamente va a buscar un dibujo y le va a aplicar un extrude predeterminado, en este caso de 10 milímetros. Nosotros no queremos de 10 milímetros, si nos damos cuenta
el espesor de esa base es de 6 milímetros, entonces lo podemos cambiar. ¿Qué más hay en esta ventanita de extrude? Hay la dirección, si es que queremos que sea para un lado o para el otro, para ambos lados, o para un lado y para el otro, pero de distintas distancias. En este caso, con la primera opción es suficiente. 6 milímetros para adentro, para afuera y plin. Voy a cambiar el modo de vista solamente para que sean las líneas. Y tenemos nuestra primera parte de la base. Una vez teniendo la parte de la base, lo segundo que tenemos que hacer son esos agujeros que tiene la base. Para eso vamos a tener que usar otro sketch, en donde podemos comenzar el sketch ya desde un plano de nuestra pieza inicial. Entonces vamos a seleccionar la cara de arriba. Y vamos a hacer algo que se llama Project Geometry. Cuando ya no es, cuando ya estamos comenzando a trabajar en un dibujo, donde no solo el centro nos importa, sino también los lados de la pieza que estamos haciendo, podemos proyectar la geometría de la pieza al plano, al dibujo. Y ahora todas estas líneas amarillas son las proyecciones de la pieza que podemos usar para hacer dibujos o para hacer distancias o para hacer constraints, etc. Entonces, ¿qué tiene esto? Tiene 3 agujeros iguales de 12 de diámetro. Uno que comienza del mismo centro. Nos damos cuenta que podemos ya usar el centro de esta circunferencia porque le hemos dado Project Geometry. Tenemos uno por acá. Y podemos hacer el mismo mirror o podemos hacer un nuevo círculo. Ahora, sabemos que los 3 círculos son iguales. Podemos darle un constraint de igualdad entre los 3. Y ahora los 3 círculos son del mismo tamaño. Le vamos a dar dimensión a ese agujero. Son agujeros de 12 de diámetro. Está como, sí, 12 de diámetro. Y ahora solo falta posicionarlos. El de acá abajo no necesita posicionarse porque coincide con el centro de la circunferencia, pero estos dos sí están libres. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cuáles son esas restricciones. Tenemos 18 para la parte vertical, 16 para la parte horizontal. Entonces, del centro hacia arriba, 18. De la izquierda hacia el centro, 16. Y listo. Y podemos repetir el mismo paso con el otro lado. O pudimos haber hecho el truco que hicimos para la base y usar mirror. Pero, ahí está. Ahora todos los agujeros están blancos, lo que significa que son totalmente restringidos. Podemos darle fin. Y podemos usar la misma herramienta de extrude para seleccionar esos 3 agujeros y decirles queremos pasarlos. En este caso, Inventor nos está sugiriendo que los alcemos, porque es lo principalmente va a hacer Inventor, agregar, nunca disminuir. Pero nosotros vamos a querer no agregar, sino cortar. Entonces automáticamente Inventor va a decirnos, quiere hacer un hueco con estos agujeros, con esos círculos. Y va a decir, genial. Y como la base era de espesor 6, los agujeros también son de 6 de espesor. Listo. Blink. Ya tenemos la base con los 3 agujeros que necesita. El agujero es un poco grande, me parece. Bueno. Son de 12, ¿no? Este diámetro, sí. Ya. Me parece, no sé, visualmente me parece grande a comparación de esto. ¿El otro tiene radio 16? Mira tú. Ya. Visualmente se vio la diferencia. No sé si se nota. El círculo, el hueco de acá es mucho más pequeño en el dibujo que en el plano en sí. Es porque cuando hemos hecho la dimensión de acá, no es el diámetro que es 16, es el radio. Y a veces suele pasar que te dan dimensiones de radio y dimensiones de diámetro, así que, no se equivoquen en eso. Entonces lo que podemos hacer para corregirlo es eliminar ese diámetro, ponerle
una nueva dimensión donde, y ahora sí me sale radio, wow. ¿Dónde podemos hacer la dimensión del radio en 16? En caso no les haya salido automáticamente el radio, pueden de todas formas cambiarlo haciendo clic derecho, Dimension Type, y seleccionar radio, diámetro o longitud de arco, que son los 3 tipos de longitudes que puede tener este arco. Y ya, si cambiamos el sketch, automáticamente se va a cambiar toda la pieza y se va a actualizar de forma automática. Esto ocurre porque, al igual que cualquier software de computadora, todo trabaja de forma lineal, de arriba para abajo, como un lenguaje de programación. Y acá a la izquierda va a ser ese mismo paso, de arriba hasta abajo, donde la extrusión va a depender del sketch y la segunda extrusión va a depender de lo que esté arriba también. Ya. Lo segundo que vamos a hacer es el tubo de aquí arriba. Vamos a aprovechar a hacer el tubo de aquí arriba con el diámetro, con el cilindro menor, porque podemos reducir ese paso. Entonces, como vamos a comenzar a dibujar el tubo acá, vamos a comenzar a dibujar el plano en este lado. Así. Vamos a hacer vamos a proyectar la geometría de toda la base. Y vamos a comenzar con una línea de construcción hasta arriba. La distancia entre el punto más bajo y el centro nos dice el gráfico que son 100 milímetros. Entonces, para arriba nos damos cuenta que el mouse automáticamente se imaniza a la paralela, a la perpendicular, perdón, bueno, se pone en vertical. Y le podemos dar, antes de hacer clic, una longitud. En este caso le voy a poner 100 y le voy a poner Enter y se fue para el otro lado. Ajá. Arriba, 100. Yep. Se movió mi mouse antes de poner Enter. Ya, tenemos para arriba la posición donde debería estar el centro de esta circunferencia. Entonces, como vamos a hacer el cilindro menor nos dice que es de diámetro 34. No entiendo exactamente por qué pone el F, porque es un eje, no es un agujero, pero es de 34. En este caso nos hemos olvidado de de sacar la línea de construcción, porque esto ya es algo que importa de la pieza. Lo podemos hacer volviendo a seleccionar el construcción, seleccionando la pieza primero. Y vamos a hacer el tubito, que comienza desde una parte del círculo hasta abajo de forma perpendicular. Y listo, tenemos esta línea. Vamos a aprovechar otra vez el mirror para duplicar esta línea a través de la línea de construcción que hemos creado antes, para que si movemos uno, se mueve el otro. Ahora, con estas dos líneas ya hechas con espejo, podemos definir el ancho o el alma de este tubo, donde decimos que es 6 milímetros. Por último, esta parte ya sabemos que no es parte de la pieza, o bueno, la parte que se va a extruir de la pieza. Podemos dejarlo ahí y seleccionar como que 2 caras para extruir, pero lo ideal es sacarlo con trim. Y terminamos el sketch. Y como en la anterior pieza, extruimos esa cara. No es para esta dirección, es para la otra. Y cuando tenemos que extruir, nos lo define el plano. Son 82 milímetros de arriba para abajo. 82 milímetros. Y se creó esa parte de arriba. Nos falta hacer las partes cilíndricas más grandes. Para hacer esto, podemos comenzar a hacer un sketch en 2D en este plano nuevamente. Coger la geometría del círculo para obtener su centro y crear un círculo a través de ese centro con un diámetro de, según el plano, 44. Entonces creo diámetro 44. Lo termino
Y ya puedo comenzar a extruirlo. No es para este lado, es para el otro. Inventor dice, es para el otro lado, entonces ¿quieres eliminar? No, no quiero eliminar, quiero agregar. ¿Y cuánto espesor tiene esa parte cilíndrica? 6 milímetros. Y se crea. La parte de abajo la podemos hacer de la misma forma, solamente movemos la cámara para que refleje esa parte. Hacemos el dibujo en ese plano específicamente, proyectamos la misma geometría y podemos incluso proyectar la geometría del círculo mayor para no tener que poner 44 de nuevo. Si podemos mover la cámara de esta forma, vemos cómo la proyección desde acá se ha trasladado acá, que es el plano donde estamos trabajando. Entonces, la proyección está bien hecha. Del centro, un círculo con 44 de diámetro, que es exactamente el límite exterior. Lo ha hecho como que un constraint. Entonces, si cambiamos el diámetro del de acá, va a cambiar el de acá. El círculo está hecho, ya lo podemos extruir. Es para el otro lado y no es cortar, es añadir. Ok. Ya tenemos estas dos partecitas. Lo que falta de las partes cilíndricas es el agujero que tiene al medio. Entonces, igual que lo que hicimos antes, iniciamos un sketch 2D. Proyectamos la geometría de la circunferencia para obtener su centro. Un círculo de 16. Terminar. Y normalmente ese agujero yo diría que es para que pase algún tipo de tuberías, pase algún tipo, no sé, de cable, algo así. Por lo que, si es que está específico para qué va a servir esto, no sugiero usar extrude, sugiero usar hole. Hole lo que te permite hacer es coger un punto en la circunferencia y hacer el agujero por todo hasta donde quieras. La ventaja de hacer esto es que no solo puedes hacer un agujero, sino también puedes hacer un agujero normalizado, un agujero, ¿cómo se llamaba? Un agujero para tornillos y para tornillos que tienen entrada en nube. Y también los tipos de salidas que tienen. En este caso, podemos usar esta herramienta, pero en su modo más básico, que es un hoyo simple, sin ningún asiento, que va a llegar hasta el otro lado con un diámetro de 16. Y listo, ya está el lado inicial hasta el lado final. Ok, ya se hizo el agujero. Por último, lo último que nos falta hacer para esta pieza es agregar las aletas. Y es aquí donde la habilidad del modelador entra en cuestión, porque hay muchísimas formas ya teniendo esta pieza de cómo hacer esta aleta. Puedes hacer un sketch como que acá y dibujarlo para que se extraiga hacia adelante. Puedes hacer un sketch acá y trasladarlo hacia adelante. Puedes hacer un sketch, y lo que vamos a hacer, puede hacer un sketch en el plano donde va a comenzar, que sabemos que es 35. En este caso, como es para abajo, es menos 35. Y comenzar a dibujar en un plano que esté a esa distancia. ¿Ok? ¿Cómo completamos la aleta? Bueno, la aleta sabemos que depende de la base y depende del cilindro menor. Entonces, esas son las dos partes que tenemos que proyectar. El cilindro menor y esta línea de la base. Esta parte del dibujo bidimensional, si lo ponemos de esta forma, no se ve o no se aprecia de la mejor manera. Entonces es mejor trabajarlo desde una vista isométrica. Sabemos que estamos dibujando en el plano que está marcado de naranja. Entonces, hay dos líneas que tenemos que crear, porque las líneas amarillas como que ya están por default hechas. El primero es una línea que va desde acá abajo hasta el cilindro menor. Y otra línea que va desde acá abajo hasta la parte donde se conecta.
Una vez que tenemos esas dos líneas, solo nos falta definir los constraints. Esto tiene que ser tangente con esto. Y esta dimensión que es de este punto a este punto, nos lo indica el plano que tiene que ser de 25 centímetros. Ya está todo blanco, entonces ya todo está bien restringido. Podemos terminar el sketch. Podemos extraer esta capa. No es para este lado, es para el otro. Y el espesor es igual que los anteriores, 6 milímetros. Entonces le damos OK. Ya se creó ese pedazo de aleta en un lado, nos faltaría en el otro. Normalmente este plano no me gusta cómo se ve. Es difícil observar las demás cosas con este plano hecho. Y Mendor nos da la opción de hacer ese plano no visible. Entonces podemos hacer clic derecho en el plano, quitar la visibilidad. Y listo. Ya tenemos esta aleta, nos falta pasarla al otro lado. Al igual que en el dibujo 2D, existe una función de espejo para piezas o partes en sí. Entonces, acá en patrones podemos hacer espejo o mirror. Puedo decir qué features quiero cambiar. Quiero duplicar esta aletita en sí, que la verdad puedo seleccionarla acá a la izquierda también. Y necesito un plano en que hacerle el espejo. El plano debería ser, si vemos el sistema de coordenadas, el plano XY. El plano XY es el de acá. Podemos seleccionarlo desde acá. Y nos damos cuenta que previsualizando va a crear la parte verde, que es exactamente lo mismo, que es exactamente lo que queremos. Entonces, OK. Ya se crearon las dos partes. Ya tenemos la pieza completa. Si es que en alguna parte del modelado se cuestiona uno de si es que está bien alguna dimensión o no, Inventor tiene una parte de Inspect para inspeccionar algunas medidas. Por ejemplo, no sé o estoy inseguro de que la distancia de la base al centro de la circunferencia sea 100 milímetros. Podemos hacer Inspect Measure y podemos seleccionar la base hasta la circunferencia. Y nos va a decir si acá hay 100 milímetros. Entonces está bien. Otra medida, por ejemplo, que nos puede parecer importante es la posición de los agujeros de abajo, que es de la parte superior al agujero, 18 milímetros, y hacia el lado izquierdo, 16 milímetros. Y por último, la posición del centro de acá abajo, que es de arriba hasta abajo, 36 más 64, que debería ser... del centro para abajo. ¿Dónde es esto? Aquí está. Que no sé por qué sale esto. Lo está tomando hacia arriba. Del centro de acá. Vamos a tomarlo de acá. Del centro de acá hasta el centro de acá, 100 milímetros. Que es 36 más 64. Chévere. Entonces las medidas más importantes están bien. Ya la pieza puede ser modelada de esta forma. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Buenas. Hola. Sí, disculpe, ¿cómo había hecho para solo borrar la parte interior del cilindro? Para borrar la parte interior del cilindro, No, el no, no, agujero de ese acá. no, es decir, del 44 al 34. Si quisieras hacer todo el cilindro de acá y borrar la parte del medio. Sí. Ya. Para hacer esto voy a, desde acá, que es el extrude, voy a hasta acá abajo. Wow. No me deja suppress. Ok, eso va a generar problemas. Voy a hacer puro control Z. Y de ahí lo... A lo mejor lo guardo y lo elimino todo. Por cierto, no se olviden de guardar cada cierto tiempo, así que... ya.
Para hacerlo de la otra forma, si comenzamos desde acá, podemos hacer la misma. Se hace de la misma forma. La línea de construcción de 100 para arriba, donde va a estar el círculo. La circunferencia mayor es de 44. No tiene que ser de construcción. Podemos hacer finish. Extruir esto hasta el otro lado que era 82. Y luego hacer un dibujo que está a -6. Ah. ¿Cómo se Eh, hace para bajarlo a -6? Disculpe. Ya. Como lo haces es, pones Start 2D, mantienes el clic en el plano donde quieres iniciar como que la separación Ajá. y mueves tu mouse hacia cierto lado. Oh. Vale, vale. Gracias, Entonces gracias. podemos comenzar ese dibujo a -6, que va a ser desde acá. Podemos tomar la circunferencia desde acá, a hacer su proyección, con lo cual ya tenemos su centro. Desde el centro, que debería ser este, ya podemos hacer la circunferencia menor, que es 34. No se aprecia tanto porque está dentro, dentro de la pieza, por eso es que no, por eso es que prefiero la otra forma, pero hay una circunferencia de 34 ahí, la que podemos extruir. Podemos extruir la diferencia hacia el otro lado, eliminando, pero no hasta el final, sino la distancia de 82 menos 6 menos 6, que sería 70. Y listo, lo único que falta sería la parte que conecta las dos, y eso lo podemos hacer como lo hicimos la anterior vez, que son dos líneas. Tiene que llegar hasta esta circunferencia. Y también tenemos que proyectar esta base. Desde acá abajo hasta esa circunferencia. Tiene que ser vertical, no, horizontal. La misma línea de construcción. Mirror. Y el ancho de 6. De ahí ya podemos volver a extruir esto hacia el otro lado con 82 y añadida. Y listo. Tenemos el mismo resultado que la anterior parte. Voy a no guardarlo y voy a abrir la misma parte que ya teníamos guardado antes. ¿Alguna otra pregunta? Hay varias formas de cómo hacer la pieza, así que una de esas, como ya les había mencionado, era haciendo toda la circunferencia y cortándolo. Otra es haciendo los grandes primero y luego haciendo el chiquito primero y luego los grandes. La verdad, la secuencia de pasos para llegar a la pieza final normalmente no es uno solo. Y nunca va a ser uno solo, va a ser muchísimos pasos. Por ejemplo, la base lo puede extruir con sus propios huecos ya de por sí. Y etcétera, etcétera. Puede hacer toda la pieza a la mitad y luego meterle un mirror a todo, pero tampoco es tan explicativo, se podría decir. E incluso podemos hacer todo paramétrico. Puedes tener tu tabla de Excel con varios datos y importar los datos desde ahí. Solo por si acaso, la gente que es curiosa, acá arriba está la parte de parámetros, donde están todas las variables que hemos usado. 76 milímetros, que es el ancho de acá, 36, que era la altura de acá, 64, que es la de acá del centro. Absolutamente todas las medidas que tenemos están acá.
Y de acá podemos mandarlos a un Excel o viceversa. De un Excel podríamos mandarlo acá si es que quisiéramos modificar algún valor en específico. Bueno, no se olviden de guardar siempre. La verdad deberían haber... consejo, guarden su pieza apenas la creen, porque, no sé, en la mayoría de cursos como van a ser en sus propias computadoras, su computadora puede explotar. Así, sinceramente puede explotar. En cualquier momento el software puede crashear, etc, etc. Y tenerlo todo guardado hasta donde avanzaste al menos es importante. Muy, muy importante. Porque va a tomar tiempo analizar la pieza y va a tomar tiempo hacer el modelado como quieres y corregir algunos errores. Con la experiencia que tengo, pueden notar que la circunferencia de acá, el agujero era muy pequeño con respecto al arco y lo puede notar al ojo y puede realizar el cambio ahí mismo, pero puede que ustedes en sus propias evaluaciones no se den cuenta y se den cuenta muy, muy tarde. Así que la parte del modelado lo pueden hacer rápido, si es que están bien acostumbrados. Los dibujos los pueden hacer totalmente rápido si es que ya han practicado un montón. Pero siempre tengan cuidado de que si alguna dimensión está mal, como que algunas piezas pueden no encajar. Y otro es analizar su pieza. En verdad, como lo que yo he hecho al inicio, ver por dónde pueden empezar, ver cuáles caminos posibles hay para llegar a la pieza final. Y ver el camino más adecuado. No necesariamente el más fácil o el más rápido, el más adecuado. ¿A qué me refiero con esto? Mi primer análisis que hice acá fue comenzar haciendo la base. Acá el análisis de esta pieza es 100%, si no viste la base, tienes que practicar un poco más. Segundo, vi dos caminos posibles. Hacer toda la levantada acá de la línea con la aleta y luego hacer las circunferencias para hacerlo como que de modo secuencial, de abajo para arriba, o bueno, de izquierda a derecha. Eso no lo vi viable porque esto depende de la circunferencia, así que tenía que hacer la circunferencia antes de esta aleta. Tercero, vi estas dos circunferencias, vi que se pueden hacer de las dos formas, de hacer el grande y cortarle el chiquito, o hacer el chiquito y agregarle el grande. Eso ya fue preferencia mía, porque las dos opciones son totalmente viables, como ya lo vimos. Y nada más, solo tener práctica con el software. Hay un montón de shortcuts que se pueden hacer. Normalmente si mantienes el mouse dentro de una, te sale el nombre y la descripción que hace cada uno de los... cada una de las funcionalidades. Y entre paréntesis, después del nombre te va a decir una letra. Esa es la letra que si la presionas en el teclado, se hace la acción. Normalmente para varias de estas no es tan importante. Para líneas puede ser que sí, y para algunas otras cosas. Pero yo personalmente prefiero hacerle clic, seguir, clic, seguir, clic, seguir. Pero ya sabiendo dónde está cada una de las opciones, claro. Tener un montón de confort con el programa. Que el programa trabaje para ti, no tú para el programa. ¿Por qué? Porque no están bien. Varios tipos de modelado también que se pueden hacer acá son esféricos, son con redondeos y etcétera, etcétera, pero eso lo van a ver en sus propios cursos y en sus proyectos en sí, porque van a ser mucho más complicados que esta pieza. Ahora, una vez que tenemos la pieza hecha, imaginemos que nosotros estamos haciendo nuestro propio proyecto, queremos hacer esta pieza, la comenzamos a diseñar, hacemos un dibujo a mano alzada, nos queda algo similar como lo que tenemos en el PDF, decimos chévere, nos gusta, lo modelamos en Inventor, nos sale el modelado bien, y ahora queremos mandar a hacerlo. ¿Cómo mandas a hacer una pieza? Tienes que darle al fabricante un plano. Entonces vamos a hacer el plano de esta pieza. Voy a guardarlo primero. Podemos crear nuevo. Y en las plantillas book, en la tercera fila,
sale Drawing, que es de dibujos, en donde está nuestra opción de planos, la única que. Vamos a hacer un plano de esto. Como siempre, el conflicto de estilos, esto no nos importa, es un warning, lo vamos a pasar. Lo primero que tenemos que definir más o menos es cuál debería ser el espacio de el tamaño de nuestra hoja. ¿Cómo vemos esto? Vemos las dimensiones generales de nuestra pieza. 76 milímetros, 100 milímetros, bueno, 116 en teoría. Creo que alcancen una 3. Puede alcanzar en una 3. Recuerde que una 3 son 2 A4 juntos. Así que la hoja, el tamaño lo podemos modificar haciendo clic derecho en hoja, Edit Sheet, que es Edit hoja, Size, y podemos definir todos los tamaños de hoja posible. En este caso un A3, lo podemos dejar con el mismo nombre. Si es vertical o horizontal, creo que horizontal puede salir bien. Y ok. Ahora, esta es la hoja normal, como si fuera un Word, como si fuera un Publisher, como si fuera un PowerPoint. Lo que tenemos que agregarle son bordes. Acá están los bordes desde A3 hasta A0. Le podemos hacer doble clic y nos va a salir una ventana emergente con valores que tenemos que agregar. En este caso, para sus cursos, esto va a ser lo mismo cada vez que lo hagan, pero en sus proyectos puede variar. Voy a poner mi nombre, mi código, voy a poner curso, no sé, le llamo taller, aula A303, que no creo que, bueno, van a poner su casa en sus cursos. Horario H060M, no sé cómo se ponen los horarios. Especialidad, ingeniería mecatrónica. Descripción, normalmente es el nombre de la pieza. No tengo idea para qué serviría esta pieza, pero lo voy a llamar pieza. Escala lo podemos definir más adelante, como aún no hemos puesto la pieza en sí. La fecha de hoy, tiene siempre que ser día con 2 dígitos, punto, mes con 2 dígitos, punto, año completo. Es un estándar esto. En la versión del 2019 te dice exactamente cómo va la fecha entre paréntesis, pero parece que acá no. La lámina es como que en un libro el número de página. La lámina en planos nos dice qué plano estamos refiriendo. Porque cuando vamos a hacer una máquina completa y la mandamos a hacer y hacemos los planos de toda esa máquina, vamos a tener un montón de planos. Entonces, para tener un orden, cada plano debería tener su número de página, entre comillas. Entonces, esta lámina, por ejemplo, puede ser la L3 de tamaño A3. Siempre va el nombre de la lámina y el tamaño de la lámina. Y revisado por, esto va a ser el nombre de su profesor. Ok. Y se va a crear el borde book con todos los datos que le han dado. Menos la escala, que vamos a ver cómo editarlo una vez que ya lo creas. Primero tenemos que traer la pieza que tenemos acá a un plano 2D otra vez. La primera opción, Base, nos define cuál es la vista principal que queremos hacer. Acá es donde nosotros evaluamos cuál es la vista principal de nuestra pieza. Puede ser esta vista, puede ser esta vista, puede ser esta vista. Hay varias opciones. Yo personalmente busco que la vista principal sea la que determine más el objeto, que se pueda ver más las características de la pieza en sí, y que nos dé opción a indicarle las dimensiones generales. Personalmente considero que esta es. No hay como que respuesta correcta en estos casos tampoco. Es más criterio de cada uno de ustedes, pero obviamente un criterio es mayor argumentado que otro. Así que tengan cuidado con eso. No es que pongan cualquier vista, ¿no? Tiene que ser argumentadamente correcto. Entonces esta va a ser nuestra vista principal. Vamos a necesitar algunas vistas adicionales. En este caso vamos a hacer vistas auxiliares, vistas proyectadas, una inferior y una lateral.
Y como extra vamos a darle una vista inferior, una vista lateral, y como extra vamos a darle un isométrico. Ya pusimos los tres, entonces clic derecho, create. Se crean los tres. El isométrico se queda acá afuera, así que para este lado. La razón por la que se pone el isométrico es debatible. Algunas personas le gustan hacerlo, otras personas no. Pero el isométrico normalmente tiene que ir con la vista en shaded, donde se ven los colores de cada parte de la pieza. Así que ahí está bien. Por lo que veo de acá adelante, no se aprecian algunas cosas. Por ejemplo, si queremos definir el diámetro de la circunferencia interior, no podemos hacerlo desde aquí. Porque esta vista, no sé si se puede notar. Lo voy a poner acá en la pieza en 3D. No llega hasta el inferior. O sea, esto no es toda la circunferencia. Le hemos cortado la parte de abajo. Entonces el punto más bajo no es el mismo punto que el de acá, de esta línea. Entonces no podemos determinar así mismo como está este diámetro. No podemos hacerlo acá porque no se ve. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podemos intentar hacer en lugar de esta vista, una vista de corte o de sección. La vista de secciones nos ayuda para mostrar datos que están como que por adentro u ocultos. Entonces, no sé, una buena vista me parece esta. Continuar. Para este lado. Donde ya podemos observar donde podemos observar el diámetro del círculo interior del agujero, el diámetro del cilindro menor y el diámetro del cilindro mayor. Entonces, esta sería la vista donde estén esos diámetros. Esta sería la vista donde esté la distancia de abajo hacia el centro y alguna de las dimensiones, ya sea de la parte horizontal. Y esa es la dimensión de todas las bases. La vista de abajo y la inferior no me preocupa tanto, pero por si acaso está ahí. Entonces vamos a comenzar haciendo lo más importante. Y no son las dimensiones, son las líneas de eje y las líneas de centro. Las líneas de centro se pueden agregar en Annotate. Y acá está una opción para símbolos de las líneas de centro, Center Mark, donde a todas las circunferencias o a todos los que tengan parte circunferencial se le tiene que agregar una lista de centro para indicar dónde está el centro. Entonces, centro acá. Voy a hacer el del centro más grande y el del centro más pequeño. En este caso, si es que seleccionamos los dos, como que se sobrelapan y no queda bonito. No se aprecian bien los dos. Entonces le pongo control Z a ambos. Voy a hacer la de abajo y voy a extender esa línea de centro para la parte de arriba. Para indicar que es el mismo, coinciden los centros del agujero con la parte cilíndrica y que la parte cilíndrica de acá arriba es claramente parte de un círculo. Es un arco. De ahí los de centro de acá, que podría ser de la misma forma los tres, pero se van a solapar, sobre la par. Entonces, hasta el fondo, hasta el fondo y hasta el fondo. Las distancias que tienen que llegar estas líneas de centro no son arbitrarias, están dentro del manual de dibujo. Sin embargo, como que es como, no es como que tiene que ser 3 milímetros desde la circunferencia, bla, bla, bla. Al final queda cuestión de cada una de las personas. O sea, hay recomendaciones de las normas, sí, existen, pero solo procura que esté un poquito más salido de la circunferencia en sí. Y por último, como sabemos que acá esto es una circunferencia, tenemos que mostrar el eje del centro. Si hacemos esto, una línea de centro acá, vemos que acá O nos indica acá hay una mitad y O acá nos indica una mitad, y podemos crear esa línea, la línea de eje. Eso está mal. ¿Por qué está mal? Lo mismo que expliqué antes. La circunferencia de acá
no es completa. El punto más bajo de esta circunferencia no es el punto más bajo de la pieza. No coinciden. Entonces, si hago esto, hay una parte de acá abajo de la circunferencia que se está omitiendo. Y esto lo puedo ver poniendo en dimensiones. Si voy desde la base hasta esa línea de eje, no es 100, es 101. Bueno, 100,1. Sí, es 1, pero se nota, Inventor te está diciendo no está mal. Entonces esa línea de eje no se pone así. ¿Cómo hacemos una línea de eje de algo que no podemos ver, que está invisible? Porque la línea de eje la podemos poner del agujero, que es la misma para, que es la misma para todos. Podemos hacerle doble clic a nuestra vista y podemos habilitar las líneas ocultas. Ok. ¿Qué pasa si habilitamos las líneas ocultas? Nos salen las líneas ocultas de los agujeros, las líneas ocultas de acá abajo, bla, 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 bla. Pero lo importante, las líneas ocultas del agujero pasante. Entonces ya podemos hacer una línea de centro bisector. La línea de centro y la línea de centro bisector, la única diferencia es que esto coge 2 puntos. Un punto 1, punto 2. Y este coge 2 líneas. Por ejemplo, selecciono línea 1, línea 2 y la bisector de eso. Entonces ya hice la línea de eje de ese agujero. Porque ya puedo utilizar las líneas ocultas. Ahora, en los planos no deben ir líneas ocultas. O bueno, no si es que no hay ningún achurado. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a editarlo, que no haya líneas ocultas, ¿ok? Y se forman las líneas ocultas, pero se mantuvo nuestra línea de eje. Y eso es lo importante, porque ahora si le ponemos una dimensión, 100 perfecto. ¿Ok? Y ahora lo que me gusta hacer, como siempre, seguir nuestro sketch inicial para que en caso hagamos algún cambio podemos notarlo, podemos modificarlo fácilmente en el propio Inventor, es poner todas las dimensiones como en el sketch o en el plano que nos estamos basando. En este caso, este 100 está representado también en la imagen. El 76 tendría que estar reflejado en la imagen, el 6 en la imagen y así con todas las dimensiones que aparecen acá. Entonces el 76 se puede observar acá. El 36 se puede observar acá. El 64 es una distancia desde este punto hasta el centro que se puede observar. El radio de esta parte, de esta curva, lo tenemos que marcar. El diámetro de los agujeros lo tenemos que marcar. Y vamos a ponerlo exactamente como estaba en nuestro sketch, que son 3 agujeros de 12 de diámetro. ¿Cómo hacemos esto? Acá en esta ventana emergente que siempre le he estado dando OK, podemos editar valores antes de que se ponga. El valor automáticamente es el que se, bueno, coge como una variable el menor, menor, mayor, mayor, que, bueno, podemos escribir después de esa medida o antes de esa medida y se va a modificar dentro del plano. Entonces podemos poner diámetro de 12 por 3. Entonces ya sabemos que hay 3 agujeros con diámetro de 12, que es exactamente lo que hice. ¿De dónde se fue mi línea de centro de acá? De ahí, lo único que nos falta poner son la distancia entre... La distancia que hay acá de los agujeros, porque este coincide, es concéntrico con el otro. Entonces lo voy a poner del agujero de arriba. Ponerle del agujero de arriba y del agujero de abajo no es tanta diferencia y se copió el... cosa equivocada. 18 para este lado. Y 16 para este lado. Perfecto. Ya tenemos esas dimensiones de esta parte de la base completamente cubiertas. Vamos a este lado. ¿Qué otras dimensiones nos tienen que aparecer? Obviamente las dimensiones de los diámetros. En este caso, cuando le hice clic acá, me aparece como radio porque lo reconoce como arco. Clic derecho, Dimension Type, diámetro. Y lo puedo cambiar a diámetro. Puedo poner que sea 44 de diámetro, porque es 44.
El interior, el menor también está como radio, dimension type diameter, lo puedo poner como diámetro. Y el agujero, que es diámetro 16. Listo. Ya están las tres, el diámetro de las tres circunferencias importantes. ¿Qué más nos falta acá? La medida general de este ancho, que es de este punto a este punto, el 82. Los espesores chiquitos de acá, que es 6 y 6. El espesor de esta parte de la aleta, que es 6. La distancia desde la parte superior hasta la aleta, que es esta distancia. En un ratito los ordeno, porque ahorita está un desordenado. La distancia desde el punto hasta la aleta que se puede observar acá, que es desde acá hasta este punto, 25. El espesor de esta parte del medio, que lo puedo indicar acá. ¿Qué más me falta? Creo que es todo, ¿no? No. 100, 16, 6, 6, 16, 12, 20. Ah, sí, esta distancia de 20 es redundante, así que no es importante. Porque la distancia se puede sacar con el 82 para 100. Bueno, oye, ¿es redundante? Sí, es redundante. Ok. Y bueno, ya están todas las medidas como están en el sketch. Entonces, vamos a ordenarlo. Primero, tenemos estas distancias que están en una sola línea, que son como consecutivas, deberían estar en una sola línea. Las distancias de acá más o menos tienen que estar a la misma altura, que sí está bien hecha. Esto también, normalmente Inventor ya te dice como que la línea acá normal cuando lo muevo es, ¿cómo se llama? Es una línea continua, pero cuando llega a un punto en el que como que se magnetiza y se vuelve discontinua, ahí es donde debes soltarlo para que tenga una distancia como que normalizada. Lo mismo con los radios, cuando lo muevo está normal, pero si mantengo el control se detiene a 30, a 45, a 60, etcétera. Normalmente 45 para los diámetros es lo ideal. Eso es 30, creo. 30. 45. Uy. ¿Qué más? Estas dos líneas como son iguales deberían estar... Ah, falta el espesor de la base. Jaja. Espesor de la base. El espesor de la base en estas partes, estos números como son bien chiquitos y la medida es bien chiquita, lo que hacemos es sacar la medida a un costado. Porque se ve claustrofóbico que se quede ahí solito. Ahí, acá adentro. La distancia de 35 se puede quedar ahí arriba. Acá hay un punto de magnetismo. Lo mismo con este 6. Si bien acá adentro puede estar bien, acá afuera es mucho mejor. En este caso no está indicando otro punto en el magnetismo donde no coinciden. Y eso se ve feo. Entonces podemos hacerle un zoom tremendo para que coincidan. A veces el programa no es totalmente automático en el sentido que tienes que alinear un poco las cosas. Pero bueno, ahí para una 3 se ve perfecto. De ahí estos 6 también son claustrofóbicos. Me gustaría ponerlos para adentro, pero si pongo este para adentro, ¿interfiere con el A? ¿Interfiere con el A? No interfiere con el A. Ah, mira tú. Lo tendría que poner un poco más arriba para que no choquen. Lo mismo con este 6.
Y el 82 creo que sí está una medida adecuada. La vista de corte se ve bien. Este 6 es claustrofóbico. ¿Dónde se pega? ¿No te pegas? No, no se pega. Este se pega. Y acá se pega. Entonces vamos a coincidir los dos. Esos detallitos son como que. Uy. Son como que pequeños detalles que al final en el plano no se ven. O sea, no añade como que más información al plano, pero hace que se pueda apreciar mejor a, a la manufactura. Estos diámetros considero que sí están bien puestos. Y listo. Hemos hecho un plano. La escala que debería tener este plano lo pusimos como 1 en 1. Así que para editar esta parte, podemos hacer clic derecho otra vez. Bueno, no otra vez. En el borde que importamos. Ese es el borde de donde lo sacamos, el template. Y ese es el borde de la hoja. Vamos a hacerle clic derecho, editar campos de texto. Nos va a salir la misma ventana emergente que pusimos. Y es 1 en 1. Ok, se volvió la escala 1 en 1. Cosas extras que tenemos que agregar para el plano de edificio. No faltaría las líneas de simetría. Sí, las líneas de simetría. Verdad, de simétrico, jaja. La línea de simetría es una línea de acá hasta acá. Donde tenemos que ir hasta ahí arriba. Y va a coincidir con el otro. Ya está. La línea de simetría de esto. Para que entre acá. Yep. La línea de eje de los agujeros chicos de 16. Verdad. Gracias. Sí, son cositas que si lo haces a la volada te puede salir. Pero la ficha, vamos a usar el mismo truco que hicimos acá. Como no se ven los agujeros, doble clic. Esta vista. Podemos poner bisector entre esta línea y esta línea. Bisector entre esta línea y esta línea. Y listo. Podemos regresar a no poner la línea esa. Y me falta el de acá, ¿no? El de acá se ve, se logra ver. No, lo tapa la churada. A ver. Ahí está. Y lo voy a mover de nuevo para que no choque con nada. Y desactivo las líneas de... Debería estar conectado. Pero bueno. Yep. Cosas extra que tenemos que agregar son detalles de la pieza, como que acabado superficial, el material, la norma que estamos usando y en caso de ejes y agujeros, las cotas mínimas y máximas. Por ejemplo, si este agujero fuera un 16H3, no basta con indicarlo como H3. Tendríamos que hacerlo, sí, pero no basta con eso, tenemos que agregar también esas medidas adicionales. Entonces, lo que nos da la plantilla es algunos sketch symbols, símbolos para dibujo. En donde está primero el cajetín de despiece. El cajetín de despiece que tiene la información de acabado superficial, tolerancia, de norma y tipo y el material. Donde tenemos que agregarlo. Este primer cajetín de despiece va encima de nuestro borde, donde, ¿cómo se llama? Del cajetín de información. Entonces la norma, no me acuerdo qué norma usábamos. ¿Qué norma usábamos? ¿ISO 2627? Bueno, es un tipo
y tipo. Fácil, son ISO, son DIN. Eso ya depende de su propio, la norma que estés usando. Y material, vamos a poner un SAE 20. Madera. No sé, no sé exactamente qué material es, la verdad. Pero, bueno, le ponemos material, le ponemos el símbolo de acabado superficial. No están acá, wow. Bueno, el símbolo de acabado superficial lo pueden agregar de acá mismo. Esto tiene los símbolos necesarios para hacer el acabado. Sin embargo, creo que es para un punto. Qué raro que no lo inserten acá. Esto es un poco distinto a la plantilla que estoy acostumbrado. La plantilla del 2019 tiene acá en los recursos, los sketch symbols. Tiene para los acabados superficiales, con arranque de viruta, sin arranque de viruta, bla, 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 bla. Cositas. No sé por qué no lo tiene esta plantilla, creo que está un poco mal hecha. Pero bueno. Se puede agregar el acabado superficial ahí, con su propio simbolito. Y los cajetines de tolerancia, donde se indican la cota máxima y cota mínima que tiene que ir en esta posición. Donde, por ejemplo, si es un 16H3 que hemos indicado acá, ustedes saben, ven sus tolerancias y todo eso. Calculadora de tolerancias. Ven que está moradito porque ya lo he usado varias veces. 16H3. Tiene cota mínima, cota máxima y cota mínima. Entonces, cota máxima. Tolerancia ISO, editar texto. Cota nominal es 16, cota máxima es 16, cota mínima es 15,999. 997. Listo. Eso sería en caso nos hayan dado como que un H3, un H2, un F4. Hacen su propio cálculo de cotas y debería salir. ¿Alguna pregunta con respecto al plano? Espera, faltaría una cosa. Sí, dime. No, bueno, ok, lo preguntaré. ¿Cómo invocabas al plano? ¿Cómo creo un plano? ¿O cómo Sí. invoco la pieza al plano? No, ¿cómo creas el plano? ¿Cómo llegas a...? Ah, ok. Al igual como hicimos para crear una pieza, acá arriba a la izquierda hay una opción para nuevo, como en Word incluso, nuevo archivo, donde en tus plantillas está en la tercera fila la parte de planos, la parte de dibujos. Entonces, cuando se crea como que otra pestañita donde ya comienza el plano. Obviamente el plano tiene que tener estos bordes que están dentro de la plantilla, así que dentro de los recursos, en los bordes está el de A3, donde ya llenas toda tu info y se crea. Y ahí ya comienzas a poner la pieza. No, entiendo. Gracias. Lo que iba a mencionar, y una cosa importante que no veo acá, y que sí está en el del 2019, son las tolerancias generales. Lo que son mecanizado fino, mecanizado medio, vasto, muy vasto, fundido y todas esas cosas. Que van acá a la izquierda y que son las medidas según DIN. Esto va más cuando vas a fabricar tu pieza. Normalmente, dependiendo de tu proceso de fabricación, hay algunas tolerancias mínimas y máximas de todas las dimensiones, porque obviamente tu pieza no va a salir con las medidas exactas, así que tú ahí defines eh, con qué material lo quieres hacer, con qué proceso lo quieres hacer, y tú te fijas si tus tolerancias te alcanzan o no según tus restricciones dimensionales. Que debería estar acá a la izquierda, pero no entiendo por qué acá le faltan algunos recursos. Y estoy viendo que si agrego esto acá abajo, no iba a entrar la pieza. Así que tendría que haber cambiado
¿Sería necesario colocar las dimensiones máximas para ir a operar la fabricación general de piezas o serían ensambles? Hay dos tipos de planos. El plano de despiece, que es el plano que te indica cómo es cada una de las piezas, y el plano de ensamble, donde cada una de las piezas que ya tienes en tus planos o piezas aparte que ya tienen sus planos normalizados, etcétera, se ensamblan, valga la redundancia, para crearle el sistema en sí. Em, la idea en el plano de despiece es dar la información necesaria para fabricarlo. La de ensamble es la información necesaria para construirlo. Un segundo, un segundo. Ya volví. Entonces, como lo que más importa, no importa también tampoco no importa tanto el tamaño de la pieza, importa más el tamaño del ensamble en sí para cuestiones de espacio, se podría decir. Entonces, las dimensiones generales máximas deberían estar en el plano de ensamble obligatoriamente. Puedes agregarlo en los planos de despiece si es que agrega información para que se fabrique, pero no es necesario para el plano de despiece. Y es más, puede incluso ser hasta redundante en algunos sentidos. Y no nos gusta la redundancia. ¿Alguna otra pregunta? Puede ser una cota auxiliar, pero como repito, si es que se repite un valor, tiene que estar como que bien justificado por qué se esté repitiendo. Ya sea porque esté en una parte del plano que es no fácilmente accesible, o está indicado en algún otro plano, o te ayuda en cierto sentido. Si es que, por ejemplo, acá de la nada le pongo encima de esto el máximo, estoy redundando en cierto sentido porque se puede sacar la cota máxima con la distancia hacia el centro y el radio exterior. Y bueno, se ve, es información que si bien te puede parecer a ti un poco útil, es redundante. Y es lo importante, que no redunde. ¿Alguna otra pregunta? Eduardo, por interno me preguntaron hace un momento cómo podríamos implementarlo en el ANSYS. Perfecto. Esa es una pregunta que la mayoría de Ajá. personas cuando llevan el curso de HS eh, no lo viven, porque ya te dan las piezas o el modelado, o como se llama en ANSYS, la geometría del programa, la geometría que usa el programa para la simulación. En este caso, como son dos softwares de distintos fabricantes, tenemos que llegar a un tipo de modelo que está normalizado. Si nos damos cuenta, los archivos que salen del Inventor, que son piezas específicas, son IPT, Inventor Part. Entonces tendríamos que convertir este tipo de archivos IPT a un tipo de archivo normalizado. Uno de los más normalizados y el que creo más se usa son los tipos STEP. Entonces podemos exportar esta pieza como un tipo CAD. Un diseño literal 3D que cualquier programa lo puede reconocer. Y hay eh, varios tipos de formas en las que podemos representarlos. Y una de las, como ya les dije, que más se usa son los STEP, que tienen un montón que tienen incluso ¿cómo se dice? 4 tipos de archivo. Entonces, si guardamos esto como un step, ¿dónde está? Está en Inventor. Tenemos un archivo tipo step
Y ese step lo podemos cargar a ANSYS como geometría. No, el ANSYS como no es Autodesk, no nos va a identificar IPT. Tenemos que pasarle algo distinto. Y ese distinto, que es universal, es el step. Esa es la parte en el curso de herramientas de simulación que se saltan, se podría decir. Y que la verdad no te lo dicen verbalmente. Solo como que asumen que lo puedes saber. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno. Tengo una. Dime. Bueno, estas preguntas más bien. ¿Esta, pues, taller se grabará y guardará en algún lado una vez que termine? ¿Pablo? Sí, sí se está grabando y se va a subir al canal de YouTube de Asime. Ah, vale, vale, gracias. Así es, no te preocupes. Ujú. La verdad pensé que me iba a tomar un poco más de tiempo. Porque si bien es una pieza que, bueno, la verdad es una pieza un poco compleja para un nivel en el que recién estás aprendiendo Inventor, pero si es que ya tienes experiencia puedes ver los pasos fácilmente, así que sí podría salir. Eh, lo lamento si el inicio fue un poco rápido, y es que porque pensé que no iba a alcanzar el tiempo para hacer cada una de las cosas. Eh, pero sí, pueden repasarlo, pueden verlo una y otra vez, y a su velocidad, a su tiempo. ¿Alguna otra participante tiene alguna pregunta? O de lo contrario, podríamos culminar ya la sesión. Ok, no hay preguntas. Ya, espera. Eh, Quisiera Pablo, añadir Pablo. solo una cosita más. No, Pa- no va para la parte de el hecho de hacer piezas, va para la parte de ensamble. Primero, José, es una pregunta. Bueno, estás alzando la mano. Me salió Lo que el... pasa es que, lo que pasa es que quería saber dónde podría sacar, creo que había preguntado, pero quería consultar dónde podría ser la forma más, donde es una forma donde se puede sacar certificados de Inventor a tu experiencia. Si no me equivoco, en línea hay un montón eh, de personas o institutos que ofrecen esta clase de certificación. Personalmente, no conozco, o sea, no conozco, no te recomiendo alguna de ellas. Si es que es como que para postular alguna clase de trabajo, ponerlo en el CV, suficiente, es suficiente con la malla curricular, con que lo anexes como curso en tu malla, en tu malla en la que diciendo que aprendiste estos softwares. Obviamente en la parte técnica te lo van a pedir. Y obviamente, y es claramente tu pregunta, que quieres como que tener el certificado en sí. Entonces, sí, como ya te dije, no te puedo recomendar uno en específico. Hay varias ahí. Son cursos variados, son diseños variados, son en verdad normas variadas. Varias personas usan normas totalmente distintas. Son normas, sí, pero hay varias normas que cualquier persona puede usar. Hay normas ISO, hay normas DIN, como ya les mencioné. O bueno, como ya saben en sus cursos. Am, Así que cada instituto puede poner sus normas específicas. Normalmente la gente que trabaja, bueno, que he visto trabajar en esto, que son de Cato y que, por ejemplo, trabajan en el sistema, no sé, en lugares de automotriz, incluso ellos usan las plantillas PUC. Literal, han modificado algunas cosas para que salga su logo y todo eso, pero en la parte de plantillas, literal, el nombre de la carpeta se llama plantillas PUC. Así que la norma que usa la PUC es una norma muy, muy usada.
Y bueno, lo que quería agregar era para la parte, hasta aquí es la parte de piezas. Lo que va a seguir, o lo que sigue, es la parte de ensambles. La parte de ensambles va a ser hacer un montón de piezas y conectarlas. Normalmente, las características de cada una de las piezas son los puntos de apoyo para conectar las piezas. Por ejemplo, en este agujero, puede que haya una pieza que tenga la sección tubular y que tenga que conectarse y perfecto. Van a conectarse perfecto, lo puedes hacer con un constraint o con un join. El problema va cuando hay cosas en la pieza donde van a tener que ser conexiones, pero no está físicamente la característica. En estos casos, considero muy apto agregar alguna clase de... agregar estas características por ti mismo. Aparte de la pieza en sí, le puedes agregar esas características. Le puedes agregar el plano que la verdad lo puse invisible. Puedes agregarle algún eje, por ejemplo el eje del agujero. Puedes agregarle algún punto en específico, por ejemplo el punto del centro de... Puse ese punto, ¿no? Puedo poner los puntos en específico, por ejemplo el punto de acá más arriba. Cosas que me pueden ayudar a cuando haga el ensamble coger esos puntos como referencia o estas características como referencia. Y esto me ha pasado un montón de veces que agregando esto, los ensambles salen más fáciles. Así que cosas que consideren importantes, pueden marcarlas, no afectan en absoluto la pieza, es decir, no cambia el modelo de la pieza, no cambia sus dimensiones, no cambia absolutamente nada, es solamente como que anotaciones y tampoco cambian el plano, no aparecen absolutamente en el plano. Y en caso como que no les guste o no les guste verlos, de todas formas pueden ponerlas y los pueden poner invisibles. Y como vimos antes, hacer una característica invisible no significa que se pierde. Aprovechamos eso haciendo visibles las líneas, o bueno, el agujero de acá y poniendo la bisectriz. Y cuando quitamos las líneas ocultas, seguía la bisectriz. Y es así como funciona. Las partes invisibles no es que no existan en el programa. Existen, pero como dice su nombre, están invisibles. Pero las podemos referenciar. Y es como un lenguaje de programación en sí. Las partes de arriba dependen de las de abajo. Todo se trabaja de forma lineal. Y las cosas de abajo dependen de las de arriba. En caso no dependa, podemos incluso moverlas niveles superiores. Pero en este caso no hay ninguna cosa que se pueda mover para arriba. Porque todo depende del anterior. ¿Y ahora qué? Bueno, entonces con eso culminamos. Te agradecemos mucho, Eduardo, por haberte tomado el tiempo de haber explicado varias formas también de la creación de la pieza y algunos detalles del plano, que es lo que es más importante, ¿no? Al momento de mandar a fabricar tu pieza. Y por también explicarnos algunos de los sketch symbols, ¿no? Que es lo que también se califica bien. Ujú. Bueno, sí. Hablando de eso, como me he dado cuenta que esta plantilla está, bueno, eh, no es que esté mal, sino considero yo que está incompleta porque no tiene todas las demás, todos los demás objetos que tiene las otras. Normalmente en el curso te dan todas las plantillas. Bueno, al menos en el curso de herramientas de simulación te dan todas las plantillas del 2019 al 2022. No sé si en representación gráfica te piden usar una versión de la plantilla específica. Pero en la herramienta de simulación puedes usar cualquiera y nosotros ya vemos. Lo importante es que tenga las cosas elementales. Pero, así que si quieren alguna de esas plantillas, cuando lleven el curso, si han llevado el curso ya, están ahí los archivos. Si pueden, descárguelos en caso ya no tengan acceso al PDA, porque las plantillas son muy importantes. Y siempre a inicio de cada ciclo, bueno, no siempre, la mayoría de casos, y he visto un montón de veces,
que siempre hay alguien escribiendo en el grupo diciendo, ahí tienen la plantilla Spook. Y alguien se lo pasa. Porque en verdad son muy, muy usadas tanto en cursos, tanto en proyectos individuales y en proyectos a mayor escala que ya sean, bueno, trabajo. Bueno, eso sí es cierto. El tema de las plantillas se va actualizando cada año, cada ciclo, pero o sea, el cambio no es mucho. Y algunas veces solo cambian algunas cositas, como hemos visto. Pero igual les va a servir el tema de aprender más a poner, ¿no? Los sketch symbols, a identificar las medidas que requieren y los ejes, ¿no? Que son los que algunas veces se nos pasan. Eh, bueno, creo que con esto culminamos, ya que no tenemos otra pregunta. Les agradecemos su participación también. Y bueno, estén atentos a las redes de ACIME para que puedan participar en algunos talleres que se vienen. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Ah, disculpe, ¿puedo hacer una última pregunta? Sí, claro. Sí, sí. A ver, esta pregunta va a ser rara, lo advierto, ¿está bien? A ver. ¿Alguna recomendación para alguien que le toca hacer tesis, pero genuinamente no se acuerda la mitad de esto? No te puedo decir que me ha pasado, pero me ha pasado. Em, Normalmente, en la parte de proyectos, ya sea para trabajos en sí, sigues teniendo una misma secuencia. Siempre se comienza con un diseño, ya sea a mano alzada, ya sea una idea, ya sea un explicado en un párrafo para tu tesis, que normalmente creo que consideran que debe tener o un diseño a mano alzada que después va a ser reemplazado con tu modelo 3D y etcétera. Ujú. Entonces tiene que seguir esa secuencia de pasos. Con el modelo a mano alzada puedes ver al menos las dimensiones que podría tener cada uno de los lados y comenzar desde a hacer el software. Ujú. Si es que no te acuerdas específicamente del software, recuerda que todas las opciones que te da Inventor son suficientes. Si es que no te acuerdas o buscas alguna de ellas, hay un buscador de ayuda y comandos, que eso es en inglés, la verdad. Ujú. La mayoría de documentaciones de todos los softwares, como su idioma nativo es inglés, van a estar en inglés. Y de todas formas hay documentación de Inventor, que también creo que es en inglés. Por ejemplo, si quiero ver, mm, no sé, línea entre dos ejes Inventor. Te va a salir la ayuda de la propia página de Inventor, donde hay una explicación, incluso en español, lo cual me sorprende, de cómo se puede hacer y etcétera. Así Oh, que las partes elementales las puedes ver como que leyendo qué hace cada uno del extrude. Incluso sería chévere que si tu diseño o de tus piezas son un poco complicadas o un poco excéntricas, eh, que te pongas a leer como que cada uno de estos, ¿qué hace? Porque si aprendes cuáles son todas las opciones que te da Inventor o la mayoría de opciones que te da Inventor, ya puedes más o menos planear cómo es que lo vas a diseñar. vale. Y por favor, intenten hacer, si es que hacen los paréntesis, todo paramétrico. Porque siempre va a haber, no sé, el motor le salió más grande de lo debido. O sea, dijeron, bueno, de reservas espacio para el motor, pero haciendo los cálculos, la potencia del motor es mayor y necesito un motor más grande. Tengo que cambiar algunas medidas. Si es que no hacen todo esto paramétrico, van a tener que entrar a cada uno de los sketches y cambiar la medida específica. Y cambiar esto Eh, y luego cambiarlo en el ensamble, ver si en el plano se... Cosas así. ¿Y cómo se hace paramétrico? Para hacerlo paramétrico, acá hay, ya lo puse acá, el FX, donde están todas las medidas
que se pueden extraer tanto Excel o viceversa. Puedes escribir en una tabla de Excel todas las medidas e importarlas acá. Ajá. Eso al final es como una tabla de Excel, literal. Y le puedes cambiar de nombre a la variable, puedes cambiarle la medida, dónde va y todo eso. Ujú. Ok. Entonces, si tú cambias el número ahí, ¿se cambia automático en todo? Ajá, mira, no sé qué es el D0 era... El D0 es este 76. Si lo cambio a 80, esto se hace más ancho. Utilizar. Se hace más ancho. Lo volví a 80. Y así puedes hacerlo con cada una de las variables. Lo puedes ¿En parametrizar el y plano también cambia o eso tendría, sí tengo que en el usarlo a mano? plano también cambia. Eso es lo importante. Claro, tienes que poner el botón de actualizar, pero acá ya se actualizó. ¿Cuál es la medida? Acá está, Ah, está. 80. Oh, Y no te tienes que vale, preocupar vale. por ver si cada uno está correcto o si se cambió perfectamente en el plano y todo eso. Todo es Ah, ok. instantáneo. Ah, vale. Ok, ok. Ah, gracias, gracias. Ujú. Ya, ahora sí tenemos alguna otra pregunta, a ver, de repente, ya que se están animando a última hora. ¿Alguno más? Ok, entonces damos por concluido el taller. Muchas gracias otra vez, Eduardo, y gracias a los participantes. No se olviden estar atentos a las redes de CIME para que puedan también ver la grabación, ¿no? En el canal de YouTube. Y bueno, hasta aquí. Gracias. Hasta luego.